Bueno, y esa etapa de La Plata terminó algún día. Viniste más formado, evidentemente más formado musicalmente, ¿no? Sí, sí. A mí me ayudó mucho crecer. Yo siempre cuento que, por lo menos cuando tengo la oportunidad de contar esto, sí, sí. Incluso con los alumnos, como yo tuve una etapa fueron de alguna manera reducidos los meses, que fueron 7 meses, y después ya no volví a tomar clases acá, digamos, en la preadolescencia. Fue todo un trabajo muy intuitivo, si se quiere, sacar cosas, lo que se dice de oído, escuchar grabaciones, guitarras, tratar de sacar, de tocar eso mismo que escuchaba. Entonces fue como, creo, desarrollando el oído de una manera así, bueno, como a veces se dice, autodidacta. Claro. En esa etapa, ¿no? Entonces como que fui creciendo y tocando cosas. De hecho, tuve la oportunidad de tocar con un grupo que lo integraba Juan Núñez, Esteban Núñez, José Bravo. Hacíamos música cristiana dentro del estilo de folclore, sí, y algunas cosas del litoral. Y yo tuve a temprana edad esa oportunidad de integrar ese grupo. También participaba de las actividades de la iglesia, siempre fue un lugar donde yo pude desarrollarme en la música. Sí. Tomar clases también, porque a veces daban clases de algún instrumento. Entonces toda esa experiencia para mí me ayudó a crecer de manera intuitiva, a desarrollar el oído. Pero claro, había cosas que tal vez yo no tenía el nombre, cómo se llamaba eso, claro. Y eso lo descubrí en el lugar de estudio, en La Plata. En el lugar de estudio. Sí, que es como razonar, entender, analizar las cosas que a veces yo tocaba. Y bueno, me sirvió para crecer más, para bueno, ampliar lo que tenía, por supuesto, ya de una manera... Digamos, sí, si se quiere, tal vez la palabra es muy amplia, pero diríamos que hasta como siquiera un conocimiento científico de la música, que no te aportaba el estar solo o el estar con los profesores iniciales. Claro. Eso era un poco decodificar la música. Sí, tal cual. Todo eso, ¿no? Sí, porque, viste, en la música pasa algo así. Uno, si tuvo la oportunidad de estudiar, está muy bueno, porque te permite el análisis de los acordes, el análisis de las escalas, del sonido musical. Cuando no tenés tal vez la oportunidad de esa, a lo mejor lo haces de manera intuitiva. Igual reconozco que hay músicos que tocan re bien, no han tenido oportunidad de estudiar formalmente, pero lo hacen y escuchan y se dan cuenta. Autodidactas, ¿no? Claro. O los que dicen de oreja, ¿no? Que tocan de oreja, pero son muy buenos. Aquí hay también. Sí, tal cual. De hecho, yo a veces he tenido el privilegio de compartir con ellos, a veces algún recital, y uno a veces se admira cómo resuelven las cosas así de esa manera, ¿no? Y el hecho de poder estudiar te permite la herramienta de conocer tal vez cómo progresan los acordes, cómo se dan, y a veces no necesariamente estás con un instrumento, podés simplemente analizarlo, anotar y después ir al trabajo, a dar una clase o ir o armar el arreglo de una pieza. Pero eso te lo da justamente esa práctica. Calculá que éramos, o sea, son como 8 materias o 9 por año. Alguna de esas materias era entrenamiento muy intenso, muy intensivo con respecto a lo auditivo. Entonces era trabajar auditivamente, analizar, anotar. O sea, lees música. Sí, claro. Sí, eso la verdad que fue un regalo para mí, una bendición para mí de poder aprender a leer música. La guitarra, si no me equivoco, es del siglo XIX, es decir, del 1800 y algo nació. Tuvo un desarrollo muy grande en España, ¿no? Sí. Incluso con la llegada de los árabes, me parece, ¿no? Claro. Y algunos italianos que tocaban la mandolina, que es un instrumento primo de la guitarra, también la desarrollaron un poco, ¿no? Claro, sí, son los antecesores de la guitarra, bueno, el laúd. El laúd es árabe, claro. Sí. De hecho, cuando uno estudia guitarra,
puede encontrar piezas de guitarra que originalmente fueron escritas para laúd. Claro. Si bien es cierto, uno trata de acercarse a la interpretación que más le parece correcta, pero bueno, eran tal vez otros instrumentos más reducidos, Sí. Tal vez las cuerdas estaban dispuestas de otra manera, la afinación también a lo mejor, y bueno, pero hay material que bueno, fue escrito en esos años para laúd y que se toca para guitarra. De hecho, ahí, bueno, en el barroco, Bach escribió como es, suite para laúd, que hoy se interpretan en guitarra mayormente, ¿no? Porque hacerlo en laúd lleva a encontrar un instrumento que, bueno, esté construido lo más parecido, y a su vez tenés que también, creo, instruirte en el uso de ese instrumento. Exactamente, ¿no? Sí, hay unos parientes de la guitarra, el laúd es uno, como decíamos, el requinto es otro, el guitarrón es otro también, ¿no? Claro. Entre tantos. Claro, son variantes, sí. El requinto es un instrumento que está usado en países más de centroamericanos. Sí, como más agudo, ¿no? Sí, claro, justamente sí, es como que se acorta el largo de la cuerda, por eso suena más agudo. Bueno, uno lo puede apreciar eso en grupos de, por ejemplo, de boleros, como Los Panchos. Sí, claro. De hecho, a mí me gustó mucho esa música, claro. El sonido, cómo tocaban, cómo... Había un cantante que tu papá seguramente lo recuerda, y vos tal vez también, yo por mi edad, Julio Jaramillo, que tuvo una etapa de vender millones de discos. Claro, y era un cantante. Sí. Y tocaban con requinto, muy bien, como claro. Los Panchos, como tantos otros. Sí. Sí, el sonido característico de esos grupos así, de boleros, a veces también de música como los valses peruanos, creo que también. Claro. Pero sí, música centroamericana, sobre todo el bolero, usan el requinto. Recuerdo haber visto algún recital de un notable guitarrista argentino, Cacho Tirado. Sí. El Cacho venía y hacía un concierto con 4 o 5 guitarras, un laúd, cambiaba los instrumentos, ¿no? Sí. Era un virtuoso, ¿verdad? Sí, sí, yo tuve el privilegio de verlo acá en la Escuela 1, sí. En un concierto que dio, y bueno, él en algún momento agarraba el cavaquinho, creo. El cavaquinho, es típico de los brasileños, el cavaquinho. Claro, ¿no? claro. Sí, y tiene un disco, por lo menos sé que tiene uno, donde usa muchos instrumentos, que justo en la portada del disco aparece rodeado de todos los instrumentos. Claro. Aparte de la guitarra, ¿has tocado algún otro instrumento o tenés algún otro instrumento? Sí, toco piano, aunque no fue el instrumento que pude dedicarle más. Fue un instrumento que me sirvió también para aprender música, para estudiar. De hecho, en la facultad era una materia estudiar piano, más allá de que tuviera composición y fueras guitarrista, en esos años, ¿no? Después creo que cambiaron los programas. Pero bueno, había que estudiar piano sí o sí. Pero a mí me gustaba, igual, entonces lo hacía con gusto. Y sí, pude avanzar también en el piano. Y después de otros instrumentos, bueno, relacionados con la guitarra, por ejemplo el bajo. Claro. Pero bueno, no es lo que yo más me dedico. Puedo, en todo caso, sacar algo un poco más básico. A propósito de cosas básicas, el piano es tan básico como que cuando alguien quiere afinar un instrumento, bueno, ahora están los afinadores estos electrónicos, ¿no? Pero si no, dame el do del piano, por ejemplo, ¿no? Claro. Y a partir de ahí se afinaba una guitarra o un bandoneón o lo que sea, ¿no? Sí, hace varios años atrás el trabajo era más manual, el oído del luthier o el oído de los afinadores. Yo en La Plata tuve oportunidad de meterme a ver trabajar a un afinador de piano, tremendo, ir al detalle, porque vos viste que el piano, no sé, algunos creo que tienen 87, 88 notas, algunos más, otros menos creo, y cada cuerda, la mayor parte de las teclas tiene 3 cuerdas, las más graves tienen una, pero a partir, yo no sé si bueno, no me acuerdo qué registro, ya empiezan 3 cuerdas por tecla. Y cada una de esas cuerdas tiene que afinarlas iguales por cada tecla. Entonces es un trabajo muy minucioso y lleva mucho tiempo.
En una actividad que prácticamente, no digo que ha desaparecido, pero que ha disminuido muchísimo, ¿no? Cuesta ahora conseguir afinadores de piano. Sí. Hay algunos que viven en algunas ciudades y tienen trabajo a 300 kilómetros a la redonda porque no hay muchos afinadores, ¿no? Claro, claro. Yo tenía entendido que venía un señor de Chávez, Rodríguez, claro, hace algunos años atrás. Hoy por hoy creo que vienen de otras ciudades, de Bahía Blanca. Todavía en la ciudad no creo que no hay, no sé. Creo que un muchacho llamado Larrayone afinaba pianos acá. Después se fue a vivir, no sé si a Necochea o a otro lugar. Claro. Y bueno, nos quedamos sin afinadores. Sí, vos sabés que yo tuve un intento de, cuando yo vi a ese hombre trabajar en ese oficio, digo, bueno, voy a probar, aunque sea para probar. Sí. Y me conseguí la llave, que era una de las herramientas principales que tiene el afinador. Pero bueno, eso no es solamente la llave, es toda una cantidad de cosas que tenés que aprender del oficio. Tal vez si hubiera, no sé, tomado clases o trabajado con alguien que lo hacía, a lo mejor podría haber seguido. Pero bueno, fue el intento y de hecho probé con 2 o 3 pianos. ¿Cuántas guitarras tenés? Mira, tengo la que es de concierto, la que me regalaron en el año 2013. ¿Esa es la de luthier? Sí, esa es la de luthier. Sí. Que es prácticamente la que más uso. Incluso me cuesta soltarla. A veces yo para dar clase podría dar clase con alguna guitarra más sencilla, sí, si se quiere, pero es como que uno se queda con el sonido de esa guitarra y me cuesta despegarme. Un poco el secreto de la guitarra, además de la caja, es la tapa, ¿no? Sí, sí. La calidad de la tapa, la madera que se usa. Sí, y la caja, bueno, todo, el mástil también. Sí, también, claro. Sí, de hecho yo no recuerdo bien ya a esta altura, lo tengo por ahí anotado el tipo de madera que tiene mi guitarra, pero bueno, hay parte de Alemania, de Brasil. Ajá. No, la guitarra que yo tengo, la verdad que un regalo tremendo que me hizo una hermana mía, Rosa, y a veces uno, incluso cuando está con cuerdas nuevas, apenas la tocas así, acercás la mano y ya suena. O sea, tenés que cuidar que no te salgan ruidos. Es como que te descubre la guitarra. Los errores, más fácilmente. Sí, enseguida salta todo. Pero da gusto tocar, da gusto. Y vos me preguntabas cuántas guitarras tengo. Sí. Sí, he tenido muchas, gracias a Dios, de la que me regaló mi papá, hasta las que yo después fui comprando cuando empecé a trabajar. Alguna vez esa marca que hoy hablábamos. Después fui pasando por otras. Y he tenido el privilegio de recibir guitarras de regalo. Qué bueno. Como en La Plata, alguna vez también alguna familia me regaló una guitarra. Que yo deseaba tener alguna guitarra que se amplificara, ¿no? Ah, sí. Porque me gustaba mucho escuchar, bueno, no fue solamente por eso, pero una de las músicas que sabía escuchar era el bossa brasileño, ¿no? Ese bossa, ritmo, bossa nova, que está armado la base mucho con la guitarra de cuerdas de nylon. Y bueno, una vez una familia me acercó una guitarra de regalo, y justamente era una guitarra brasileña. De fabricación brasileña y tremendo, muy lindo.